Bien. Bueno, buenas noches, buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Dándole gracias a Dios porque pues ya hoy es jueves, ¿cierto? Ustedes pues van a empezar a lo que es el trabajo con las actividades. Eso siempre pues es demasiado importante, ¿cierto? Recuerden que el tecnólogo es desarrollo publicitario. La ficha es 2977-627 y el nombre del instructor es Heiber Ordóñez Miranda. Para las personas que no me conocían, pues ya pertenezco al SENAS ya hace 9 años, gracias a Dios. eh, Tengo 32 años, pues voy a cumplir 33 ya si Dios quiere, en una semanita, ¿cierto? Soy administrador de empresas, especialista en gerencia de talento humano. Yo les decía en la sesión de la semana anterior que aquí estamos prestos para ayudarles, para colaborar, si necesitan alguna cosa. Yo ahorita les dejo mi número, ¿cierto? Aunque yo creo que ya se los dio la profesora, la líder de la ficha, ¿cierto? Y la dependencia a la que ustedes pertenecen es el SENA Regional, Cauca Centro de Comercio y Servicios, ¿cierto? Bueno, entonces nosotros la, la semana anterior nosotros habíamos hablado un poquito de lo que es el mapa mental, la importancia del mapa mental, cómo nos ayuda a mejorar nuestras ideas y cómo nos ayuda en nuestra capacidad de análisis, ¿no? Y más en esta competencia, pues que es la fomentar la investigación, ¿no? Entonces, eso es muy importante a nosotros tenerlos en cuenta porque pues la investigación hace que nosotros seamos un poco más ágiles, más analíticos, más diagnosticadores, ¿cierto? Y que eso nos ayuda pues a identificar todo el entorno, todo lo que nos sucede a nuestro alrededor, ¿no? Es como cuando nosotros tenemos una empresa, una organización o tenemos un proyecto como tal, pues nosotros tenemos que hacer una investigación, identificar pues todo lo que nos rodea, identificar la segmentación del mercado, ¿cierto? Por ejemplo, yo les decía la semana anterior que si yo voy a vender un producto, pues tengo que investigar dónde lo voy a vender, cuál es el tipo de clima, cuál es la ubicación geográfica, cuál es el estrato social a quién va dirigido el producto, a identificar pues la edad. Ustedes saben que no es lo mismo venderle a una persona de la tercera edad que venderle a un joven, ¿cierto? Porque pues cada uno pues tiene sus diferentes necesidades y más si es una persona de la tercera edad, ¿no? Es como cuando nosotros estamos en un clima caliente, ¿cierto? Nosotros no podemos ir a vender productos de clima frío, ¿no? Porque obviamente no nos van a comprar. Entonces nosotros tenemos que identificar la necesidad que existe en los diferentes municipios, en las diferentes capitales, en las diferentes ciudades, ¿cierto? Para poder investigar y poder vender el día de mañana un producto o servicio. Bueno, para recordarles un poquito, pues, ¿qué es un producto? Un producto es algo que satisface una necesidad y el deseo. ¿La necesidad cuál es? La necesidad siempre está. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos sed, ¿qué tomamos? Tomamos agua, ¿cierto? Pero ¿cuál es el deseo de las personas? Tomarse un jugo hit, ¿cierto? Una gaseosa. Obviamente, pues yo les decía que pues eso, pues prácticamente hoy en día casi todos los productos son biodegradables, son orgánicos, ¿cierto? Que aportan el desarrollo sostenible del planeta, como todo lo que pasa aquí en este color verdecito que está aquí, ¿no? ¿A qué nos orienta? ¿Qué nos plasma este color verde? Pues nos ayuda a identificar qué es el color de la naturaleza, ¿no? Entonces, hoy en día casi todos los productos, usted se ha dado cuenta que el Vive 100, las gaseosas, los diferentes tipos de productos que venden en el mercado son de color verde, ¿no? Porque se supone que aportan el desarrollo sostenible del planeta y son amigables con el medio ambiente. O sea, que si una empresa, una organización no es amigable con el medio ambiente, pues eso genera unos impuestos y sanciones, ¿cierto?, del Estado. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es muy importante que nosotros identifiquemos qué es un producto o un servicio, ¿cierto? Porque el día de mañana nosotros vamos a vender productos y servicios, ¿sí o no? Entonces, es demasiado importante tenerlo en cuenta que es un producto como tal, ¿cierto? El producto pues tiene sus diferentes características, ¿cierto? Usted se puede dar en cuenta que un producto, por ejemplo, tiene su etiqueta, ¿cierto? Dentro de su etiqueta pues está lo que es la marca, el logo, el eslogan, ¿no? Que son prácticamente características que nos diferencian de las demás empresas.
¿sí o no? Entonces, el día de mañana que nosotros vamos a generar un producto o un servicio, pues si queremos que sea propio, nosotros tenemos que tener una marca, un logo y un eslogan. Y ya, pues obviamente viene lo que viene siendo la estructura organizacional. No sé si ustedes han escuchado alguna vez de la razón social de la empresa, la misión, la visión, los objetivos, ¿cierto? Entonces, esa razón social ayuda también que hay de diferencias de las demás empresas. Hoy en día, pues ustedes saben que pues si nosotros podemos investigar y generamos una investigación, todo está en el marco de la tecnología, ¿no? La inteligencia artificial y cómo la tecnología influye en nuestra operación y dentro de nuestros procesos. Si yo prácticamente no tengo tecnología dentro de mi organización y mi empresa, pues prácticamente esa empresa va a quebrar, va a quedar obsoleta. Por eso es que es muy importante ir a la vanguardia del mercado, conocer nuestro entorno. La importancia de conocer nuestro entorno, eso dentro de la parte administrativa se llaman los stakeholders. No sé si han escuchado, son los grupos de interés que afectan nuestra empresa. Y eso también nosotros tenemos que investigarlo el día de mañana. ¿Y qué es lo que nosotros investigamos? Pues investigamos lo que es el entorno, ¿cierto? Puede ser los proveedores, puede ser el Estado, puede ser las políticas que genera el Estado como tal. Ustedes saben que cada año se plasma, ¿cierto? El 1 de enero se plasma un salario mínimo mensual legal vigente, que en cuanto está en 1.623.000 pesos, ¿cierto? Es difícil vivir con ese salario mínimo mensual legal vigente, pero pues es muy importante que nosotros y más que si somos aprendices del SENA, nosotros tenemos que investigar que todo el entorno pueda afectar pues la parte interna de la empresa y la organización. ¿Sí o no? ¿Me están escuchando hasta ahí? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Somos muy poquitos, pero bueno, no importa. Voy a ver si me han agregado, si hay alguien más que quiera ingresar. Muy bien, no, por ahora nada, nadie, solo gente. A ver, miremos, solo estamos tresitos. Creo que siempre es así, ¿no? Bueno, a mí me encantaría que estuvieran casi todos, pero pues bueno, hay que acoplarse. Porque miren que casi todas las modalidades virtuales, pues siempre se conecta bastante gente. En este grupo, pues no es tanto, ¿cierto? Pero pues no es como tal una exigencia, pero a mí sí me encantaría que estuvieran todos aquí dentro de la formación. Bueno, entonces siguiendo un poco con lo que vamos a hacer, lo que tenemos que realizar en estas actividades, ¿cierto? No sé si uy, acá en Popayán está haciendo un frío y está lloviendo horrible. Bueno, entonces, recuerden que mi nombre es Eiber Ordóñez, de nuevo. Entonces, vamos con la agenda del día de la sesión de hoy. Agenda, importancia de los fundamentos de la investigación es una herramienta fundamental en la formación de los aprendices y del SENA, ya que permite desarrollar el pensamiento crítico. No hay nada más bonito que nosotros nos quedemos y seamos conformistas con lo que tenemos, con nuestro proyecto de vida, con nuestros objetivos, sino que nosotros seamos críticos si estamos haciendo las cosas bien, si queremos mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? ¿Cierto? La capacidad de análisis. Recuerde que la investigación nos ayuda muchísimo en nuestra capacidad de análisis, nos ayuda a solucionar, a generar estrategias, ¿no? Para cualquier tipo de proceso, cualquier tipo de formación, cualquier tipo de programa, cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de nuestro ámbito laboral, ¿no? ¿Cierto? Nosotros creo que si nosotros somos buenos profesionales, siempre estamos en constante investigación. No nos quedamos con lo que nos dicen las redes sociales, no nos quedamos con los que nos dice el TikTok, el Facebook, ¿cierto? Sino que vamos investigando más allá. Hoy en día, pues nosotros, yo no soy enemigo de la inteligencia artificial, porque yo creo que la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo. Obviamente hay personas que sí se pasan y utilizan inteligencia artificial constantemente, ¿no? ¿Cierto? Y pues eso no está muy bien. Además, hay muchísimos programas que detectan la inteligencia artificial. Bueno, la resolución de problemas en el entorno productivo y social. Recuerde que hay proyectos que son productivos, que son de uno, arraigados de uno, y la parte social, por ejemplo, bibliotecas,
escuelas, parques infantiles, canchas de fútbol, ¿cierto? Eso más que todo es el interés social que ayuda pues prácticamente a todo lo que es la comunidad, beneficia a toda la comunidad. Obviamente, eso esa investigación hace que nosotros, pues el día de mañana, si queremos generar un proyecto productivo y un proyecto social, pues haya unos tipos de formatos. Hay muchísimos tipos de formatos que en esta semana, pues vamos a trabajar solo uno que nosotros tenemos aquí dentro de nuestra formación. ¿Cierto? A través de la investigación formativa, los aprendices pueden identificar necesidades, proponer soluciones y generar conocimientos aplicado a su campo de estudio. En el SENA, la investigación no solo fortalece el aprendizaje, sino que también impulsa la innovación y la ¿cierto? No sé si aquí son profesionales, me imagino que sí son profesionales, ¿cierto? Y están generando este tecnólogo como tal. Pero nosotros siempre, siempre estamos en constante innovación. ¿Qué buscan las empresas de las personas? Buscan que usted sea innovador, buscan que usted tenga una capacidad de aprendizaje, que siempre esté en constante aprendizaje totalmente, porque hay personas que piensan que se las saben todas y eso no está bien, ¿cierto? Que usted también sea autónomo, que sea una persona dinámica, que sea una persona que tenga una mejora continua constantemente, ¿cierto? ¿Cómo nosotros lo podemos tener como en ese sentido de pertenencia, en ese empoderamiento? Pues hay que unas 15 competencias, ¿cierto? Yo ahorita les dije como 5 nomás, ¿cierto? Capacidad de aprendizaje, innovación, mejora continua, trabajo en equipo, liderazgo. Hoy en día, si una persona tiene las competencias, pues prácticamente va a ser un buen profesional y organizaciones con una base sólida. En los fundamentos de investigación, los aprendices pueden diseñar y ejecutar proyectos que aporten el valor a su entorno laboral y académico. Entonces, aquí nosotros teníamos que ustedes iban a investigar unas, aquí ya les muestro la guía, un momentico, que habla sobre los fundamentos de la investigación y habla de los proyectos, cómo son importantes los proyectos, ¿cierto? Bueno, entonces, esta es la actividad que nosotros tenemos aquí en la guía de aprendizaje, ¿cierto? Nosotros habíamos quedado aquí, identificar actividades de la competencia, orientar investigación formativa según referentes técnicos, actividad de aprendizaje, ¿cierto? Identificar las características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales del contexto productivo, reconociendo las necesidades problemáticas que lo afecten, ¿cierto? Entonces, ahí prácticamente nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros vamos a generar una investigación, pues tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Las características socioeconómicas, ¿no? ¿Cierto? La sociedad y la economía. Por ejemplo, ¿qué tal yo ir a vender, a ver, un iPhone, ¿cierto? En una vereda? Obviamente, pues no me la van a comprar porque pues la actividad socioeconómica, pues es muy difícil que todas las personas tengan iPhone, ¿cierto? ¿Qué tal que yo tenga una franquicia Apple en una vereda? Es muy poco probable que yo pueda vender todos los productos como tal. Obviamente sí los venderán algunos, pero no todos. O sea que se estancaría prácticamente el mercado como tal. Lo tecnológico. Hoy en día nosotros tenemos que tener en cuenta mucho la tecnología. Eso lo hemos venido hablando yo creo que constantemente, ¿cierto? Y cómo la tecnología hoy en día influye en nuestras vidas. Yo creo que el celular hoy en día es muy importante, ¿cierto? Uno sale sin el celular y ya se siente es como sin una extremidad, ¿no? Y es complicado porque nos han vuelto unas personas que tenemos que estar consumiendo y consumiendo. Por ejemplo, cada cuánto usted cambia de celular, cada cuánto ustedes salen nuevas herramientas, nuevas aplicaciones, ¿cierto? Que le hacen la vida más fácil. Entonces, uno por estar, ¿cierto? A la vanguardia de la tecnología, lo vuelven que uno se impulse económicamente y pueda comprar este tipo de productos. Y más que todo la tecnología, ¿no?
Usted anteriormente compraba un carro, una moto y eso no se dañaba. Hoy en día usted compra una moto, un carro y prácticamente a los 2 años, 3 años ya le está pidiendo que le cambien muchísimos repuestos, ¿cierto? Del carro como tal. Bueno, entonces recuerde que las políticas siempre, pues hoy en día, pues las políticas nosotros tenemos que acoplarnos a las políticas, a las normas. Las políticas están para seguirlas y las normas también las están para seguirlas. Es como ustedes como aprendiz de escena. Ustedes tienen unas políticas, unas normas, ¿cierto? Que hacen que usted eh, se acople, ¿cierto? Siga teniendo en cuenta esas políticas y esas normas, ¿no? ¿Cierto? Pues para que el día de mañana pues no vaya a tener sanciones y todo esté pegado a la ley, ¿no? ¿Cierto? La parte cultural es, yo creo que es algo que prácticamente se ha venido perdiendo muchísimo, ¿cierto? Y más que todo pues por la tecnología, ¿no? ¿Cierto? Las costumbres se han venido perdiendo. Usted se da cuenta que prácticamente ya la gente no quiere trabajar en el campo, ¿cierto? Porque prácticamente se da cuenta que pues esa no es la vida que de verdad que quieren, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con el campo en un futuro? Pues hoy en día, pues ahí como para investigar y para comentarles, ¿cierto? Hoy en día se está generando la IA para que el día de mañana la inteligencia artificial pueda realizar esas actividades económicas y en cuanto a la agricultura, ¿no? ¿Cierto? Y obviamente eso va a hacer que los productos pues sean de mejor calidad, se supone, ¿cierto? Y que sea, pues prácticamente se pueda llegar a una cadena de suministros y pueda llegarle al cliente final de una manera más adecuada, ¿no? Se supone, ¿cierto? Y eso pues lo está haciendo, ¿quién lo está haciendo ahorita? El Elon Musk, ¿cierto? Que es el dueño de toda esta robótica, esta inteligencia artificial y que pues hoy en día pues entonces nos vamos a ir acoplando. Todo lo que pasa en las películas, todo lo que está pasando en lo que nos han venido mostrando, ¿cierto? Pues prácticamente se está haciendo realidad, ¿cierto? Que nos están llevando en ese contexto, reconociendo las necesidades problemáticas que la afectan. Para el desarrollo de esta actividad de aprendizaje y la siguiente, que componen el campo de investigación, es muy importante elegir como ejercicio la investigación un tema relacionado con su proceso de formación o un área de interés donde se desea ampliar los conocimientos. Esta decisión le permitirá afianzar los conocimientos del programa, descubrir otras formas de aprender, profundizar y apropiarse de los nuevos saberes de forma individual o en grupo. La duración de la guía, pues, de esta actividad es 8 horas. Ustedes, pues, prácticamente ya saben cuál es, ¿cierto? Que son estos fundamentos que están aquí. Es una lectura muy buena, ¿cierto? Donde nos identifica pues las etapas de la investigación, ¿cierto? Donde nos identifica cuál es la ejecución de la investigación, el procesamiento de la información, la redacción de informes, que siempre es muy importante nosotros tenerlo en cuenta. Obviamente, pues se utiliza la inteligencia artificial en todo esto, pero pues es muy importante que yo el día de mañana, ¿cierto? Tenga una buena ortografía. Eso es demasiado, demasiado importante, ¿cierto? Miren que acá está la ejecución de la formación, está lo que el procesamiento de la información, ¿cierto? ¿Qué se hace con el procesamiento de la información? Y cómo podemos identificar la redacción de los informes, ¿cierto? Que es prácticamente es un documento que recoge todo el trabajo o el resultado de la investigación. Usted sabe que el día de mañana ustedes generan una investigación y pues tiene que ser objetiva, real y clara, medible, ¿cierto? Que se pueda medir para que yo pueda estar realizando informes constantemente. Cuando usted está en el trabajo, ¿cierto? A usted le piden un informe mensual, ¿cierto? Ya sea si tiene un contrato fijo, un contrato indefinido, un contrato de prestación de servicios, ¿cierto? A usted le piden diferentes tipos de informes. Obviamente por el tipo de contrato van cambiando pues los tipos de informes que le piden, pero siempre en una ejecución de un tipo de contrato siempre te van a pedir informes o pues para poder medirlos, ¿cierto? Y que se puedan cumplir lo que tú estás haciendo dentro de tu perfil ocupacional. Bueno, miren que acá está el tema de la idea de investigación. La idea de la investigación en primera instancia surge de la motivación del investigador a profundizar en una temática o en la identificación de una necesidad o problema. Recuerden que
si nosotros vamos a generar una investigación, pues estamos identificando la necesidad, ¿cierto? O el problema que está afectando, ya puede ser nuestro entorno laboral o está afectando nuestra organización o queremos darle una solución a una necesidad, ¿cierto? Ya sea por el ámbito social. ¿Qué se pretende resolver en un campo específico del conocimiento? Una característica importante de los temas e ideas de la investigación formativa es que buscan brindar propuestas, respuestas a necesidades específicas en el contexto social y productivo desde un componente técnico y tecnológico, ¿cierto? A mí casi no me gusta hablarles así bastante, a mí me gusta más que todo explicarles, ¿cierto? Que sea como un poquito más dinámico, porque ahí si ustedes, si yo me pongo a leer, pues prácticamente ustedes se van a aburrir. Entonces, recuerden que estos fundamentos de investigación son demasiado importantes para realizar el proyecto de investigación. Recuerden que cuál es la evidencia, el proyecto de investigación. ¿Está claro? ¿Hasta ahí me escuchan? Sí, señor. Me escucha. Me escucha, me oye, me siente. Bueno, muy bien. Sí, Voy profe, Sí, a, qué pena. señor. voy a mirar si alguien quiere ingresar. No, nadie todavía, nadie. Angie se conectó la anterior semana, ¿cierto? Sí, profe, en lo del mapa mental. Ajá, muy bien. Pablo Ochoa sí no se conectó, ¿no? Pero bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias, profe. Ahí damos como un tiempito, ¿cierto? Unos 3 minuticos ahí para conversar un rato, ¿cierto? Angie, ¿a qué te dedicas tú? ¿De dónde eres, Angie? Cuéntame un poquito tú, mientras que seguimos acá con la, con el trabajo. Bueno, Paula Ochoa, ¿a qué te dedicas tú? ¿Qué haces? ¿Me escuchan bien? ¿De dónde eres? Sí, ahí Yo te escucho. vivo en este momento en el municipio de La Ceja, Antioquia, y estoy trabajando con Tienda Sara, con Jerónimo Martín, como líder de tienda aquí en el municipio de La Ceja. Excelente, excelente, muy bien. ¿Y hace cuánto estás en el tecnólogo? ¿Cuánto tiempo lleva el tecnólogo? Creo que un año, justo creo que ahorita en Aún ya. abril, no mentiras, abril o mayo creo que vamos para un año. Uy, ya van a coronar, ¿cierto? ¿Cómo se siente? ¿Feliz? ¿Contenta? Ojalá, profe, ojalá que sí. Yo creo que todavía nos falta un añito Sí, más. sí, no, pero faltan los 6 meses de etapa lectiva y ya quedan los 6 meses de etapa productiva. Y además me imagino que vas a hacer el contrato de aprendizaje ahí en la empresa que has venido trabajando, ¿cierto? No sé cómo será el proceso, profe. Me imagino que después me tocará consultar cómo se hace, porque no sé si toca ¿No hacer les han renuncia explicado? para cambiar de tipo de contrato. Ay, güey, madre. No, pues yo creo que ya va siendo hora de que les vayan explicando, ¿no? Ya llevan un año. Bueno, seguimos. Muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias ahí por conversar un ratico. Recuerden que pues el hecho es no hacer esta clase, esta formación aburrida, sino que la demos toda, ¿no? La demos toda. Bueno, entonces seguimos acá. Recuerden que lo primero es los fundamentos de investigación. Ustedes ya saben dónde ingresar, ¿cierto? Ya saben que eso es muy importante, esa temática. Y además es demasiado corta, entonces, por favor, a leerla. ¿Está bien? Bueno, formato de Sí, señor. propuesta del proyecto de investigación. Esa es otra parte de la agenda, ¿cierto? Formato de propuesta del proyecto de investigación. Es necesario seguir un formato que garantice claridad y coherencia. Una propuesta debe incluir título de proyecto, claro y representativo del tema, planteamiento del problema. Recuerden la importancia de que nosotros tenemos unas herramientas de análisis, ¿no? No sé si han escuchado el ciclo PHBA, el árbol de problemas, la matriz DOFA o FODA, ¿cierto? Que son las que más se utilizan, ¿cierto? Entonces, esto pues nos ayuda pues a identificar el planteamiento del problema y nos ayuda a identificar el problema más grande para poder darle solución. Justificación, razones que evidencian la importancia del estudio.
objetivos. Recuerden que los objetivos pues tienen que ser claros, medibles, ¿cierto? Y empiezan en verbo infinitivo, ar, ir, diligenciar, analizar, generalizar, comparar, ¿cierto? Dependiendo pues lo que usted pues ya quiera generar en ese título del proyecto de investigación. Recuerde que también hay un marco teórico, referentes conceptuales que sustentan el estudio. Siempre es muy importante identificar e investigar, ¿cierto? Eh, todo lo que rodea a ese tema como tal, ¿cierto? Y que nos ayudan pues a sustentar el estudio. La metodología, estrategias y herramientas para poder desarrollar la investigación, resultados esperados, impacto y beneficio del proyecto. Una propuesta bien estructurada facilita la ejecución del proyecto y permite demostrar su viabilidad y relevancia, ¿cierto? Entonces, la viabilidad siempre es muy importante, ¿no? Porque nosotros el día de mañana no podemos identificar un proyecto que prácticamente no se va a poder cumplir. Entonces, tiene que ser viable. Bueno, entonces, los materiales. Para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis del componente formativo, fundamentos de investigación. Este material proporciona los conceptos esenciales de la investigación, permitiendo a los aprendices comprender sus bases, identificar las etapas claves en la formulación de un proyecto y aplicar metodologías adecuadas. Una lectura atenta y un análisis crítico facilitarán la apropiación del conocimiento y su aplicación en investigaciones, fortaleciendo así el desarrollo de proyectos con rigor y coherencia. Yo les digo, esta competencia de investigación nos ayuda muchísimo, ¿cierto? A generar un diagnóstico, a generar un análisis de nuestro entorno social, económico, ambiental, ¿cierto? Todo nos ayuda muchísimo este proyecto de investigación y a generar un entorno, ¿cierto? Es como usted, el neuromarketing, yo les decía ayer la semana pasada, que por ejemplo casi todos los productos que están al alcance de tu muñeca, al alcance de tu mano, pues son los productos más vendidos, ¿no? Y eso es que porque han hecho una investigación, ¿cierto? De que prácticamente si yo tengo los productos ahí al alcance de tu mano, pues esos productos van a ser los más vendidos. Si están arriba, pues usted sabe que van a ser los productos que medio se venden. Y si usted se tiene que agachar, son los productos que no se van a vender prácticamente. ¿Cierto? Pero entonces, eso es una estrategia de neuromarketing y eso ayuda, pues prácticamente. ¿Y eso cómo lo generaron? Pues con una investigación. Bueno, entonces, entonces, evidencias a trabajar. Las actividades a trabajar, diligencia cada una de las pestañas del formato, propuesta de investigación formativa, siguiendo las indicaciones establecidas. Para un correcto diligenciamiento, se recomienda consultar el anexo 2, formato por propuesta de investigación y revisar cada sesión con atención. Es importante que la formación registrada sea clara, coherente y alineada con los objetivos de la investigación. Entonces, ustedes tienen este formato que está aquí. ¿Sí o no? Este formato es el que ustedes tienen que ir llenando. Entonces, ¿cómo se tiene que ir llenando? Vamos a investigarlo acá. A ver. ¿Sí o no? Acá la tenemos, acá los tenemos. Evidencia, mapa mental, bueno, ese ya lo hicimos, ¿cierto? Esto. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Mm, Dice actividad de aprendizaje 3.3.2. Actividad de aprendizaje, elaborar la propuesta de investigación formativa. El propósito de esta actividad es comprender y dar respuesta a las necesidades del contexto por medio del desarrollo de procesos de investigación efectivo, teniendo en cuenta las situaciones del orden social. Recuerden que habíamos quedado aquí, ¿no? ¿Cierto? Usted lo que tiene que hacer es prácticamente leer el documento que les acabo de mostrar de fundamentos de investigación y la evidencia que se entrega es esta, ¿cierto? Diligencia y cada una de las pestañas del formato propuesta de investigación formativa para diligenciamiento del formato. Se sugiere consultar el anexo 2, formato de propuesta de investigación y en general las siguientes recomendaciones. En cuanto a los aspectos generales, el documento debe ser presentado en fuente Arial 10, interlineado 1.5. Para la etapa 1, preparación. Antes de iniciar la escritura del documento es necesario tener en cuenta las recomendaciones hechas por el tutor para el mapa mental
de la evidencia anterior. Bueno, eso ya lo prácticamente ya casi todos lo subieron. Para la escritura del título, escuche muy bien, es necesario que ésta sea concreto, con relación al problema que se busca resolver. No debe contener palabras innecesarias, no debe utilizar abreviaturas ni fórmulas, debe tener una extensión máxima de 15 palabras o 70 caracteres y debe reflejar de manera apropiada de qué se trata el estudio. Entonces, miren que acá yo tengo un ejemplo que han hecho otros aprendices de otro programa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ellos identificaron, lo primero que hicieron fue un árbol de problemas, ¿cierto? O generar un diagnóstico donde el título del proyecto le colocaron estrategias. Si quieren, tómenle en pantallazo ahí de una vez. Si quieren, tómenle en pantallazo, por favor. Estrategias efectivas de prevención en la salud mental y conductual para profesionales en la salud. Ustedes se pueden dar cuenta que el título prácticamente está muy, muy, muy corto, ¿no? Y está enfocado a lo que son las estrategias efectivas de prevención en la salud mental. Este es un programa de salud, creo que es de gestión en salud administrativa. Entonces, ellos se enfocaron, ¿cierto?, en las estrategias efectivas de prevención en salud mental y conductual para profesionales de la salud. Es muy importante que, bueno, aquí les faltó algo muy importante que es colocarle el lugar o dónde se va a generar, ¿cierto? Entonces, de la salud en el municipio de Popayán, pongámoslo así, municipio de Popayán, bueno, de Cali, por lo menos, que sea más central. ¿Sí o no? Entonces, miren que aquí hay cuántas palabras. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hay muy poquitas palabras, ¿cierto? Entonces nos podemos dar cuenta que tiene que estar muy puntual, como lo dice nuestra primera, nuestra primera etapa, ¿no? Preparación. Bueno, aquí, para la escritura del título. Es necesario que éste sea concreto con relación al problema que se busca resolver. No debe contener palabras innecesarias, no debe utilizar abreviaturas ni fórmulas. Debe tener una extensión máxima de 15 palabras o 70 caracteres y debe reflejar de manera apropiada de qué se trata el estudio. ¿Sí o no? Entonces, ¿ustedes Profe, qué van a hacer con su grupo? Dime. qué pena, es que nosotros, pues con mi compañero ya habíamos iniciado el proyecto de investigación, o sea, el trabajo de investigación, pero en el título de nosotros es, o sea, se lo voy a decir, es la falta de control sobre el trabajo, o sea que ese título está muy corto. Ajá, está muy cortico. Sí. Ujú. Falta de control en el trabajo. eh, Generando estrategias de bienestar laboral que motiven al personal, pongámosle así. ¿Sí me escuchaste? Listo, profe. ¿Sí me escuchaste? Sí, sí, señor. Aquí estoy para ayudarte. Sí. Entonces ahí le colocamos. ¿Está bien? Muy bien para las personas que han ido avanzando, siempre es demasiado importante. Recuerden que el título tiene que ser muy enfocado a lo que nosotros queremos. ¿Qué estrategia queremos utilizar? Entonces, Angie, ¿cuál fue lo que tú me dijiste? Por favor. Falta de control sobre el trabajo. Falta de control sobre el trabajo y ese más que todo va enfocado es al control del trabajo como tal. Eh, Entonces nosotros sí, lo como la podemos pérdida de generar. autonomía o, ajá, que Ajá. tienen los trabajadores en una empresa. Sí, bueno, entonces le podemos conseguir falta de control a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas generando estrategias de bienestar. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿sí? Ya, hasta ahí quedaría. Bueno, sigamos. Muy bien ahí a la compañera que ha ido avanzando, eso es muy importante. Y pues porque aquí pues lo estamos corrigiendo de una vez. Bueno, entonces el resumen. ¿Qué debe contener el resumen? Pues el resumen es prácticamente, tiene que ir enfocado a lo que es, ya les muestro aquí, para que sigamos los pasos de la guía de aprendizaje. Para el resumen, tener en cuenta
que este se realiza cuando ya está elaborado. Todo el ejercicio de investigación formativo, el resumen es una descripción sintética de los aspectos más relevantes del proceso investigativo, que da cuenta del problema, cómo se realizó el estudio, cuáles fueron los principales hallazgos, cuál es la relevancia del estudio, ¿cierto? Para su programa de formación, se elabora dos párrafos que deben contener máximo 120 palabras o 960 caracteres, incluyendo la puntuación, los espacios sin sangría, de 10 a 15 renglones. Se recomienda que este párrafo se realice con oraciones cortas y simples, preparadas en un punto, de punto y seguido. Debe estar en idioma español e inglés. Hoy en día nosotros tenemos que ser muy bilingües. Entonces, miren que algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, lo que nos dice aquí. Miren, el resumen es una descripción sintética de los aspectos más relevantes del proceso investigativo, ¿cierto? Se habla un poquito de lo que es el problema, cómo ocurrió el problema, cómo se analizó el problema, ¿cierto? Qué tipo de estudio se realizó, ¿cierto? Recuerden que el tipo de estudio está en los fundamentos de la investigación en el documento anterior. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Entonces, miren que aquí nos dan como unas preguntas que nosotros podemos desarrollar, ¿cierto? Para el resumen. Y miren que yo creo que nomás con la parte que da cuenta que esta partecita aquí, que da cuenta del problema, ¿cierto? ¿Cómo se realizó el estudio? Ahí prácticamente nos sale un párrafo y medio, ¿cierto? Entonces, miren que aquí podemos tener otra pregunta. ¿Cómo se realizó el estudio? ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Entonces, generemos una investigación sobre los principales hallazgos, cómo se realizó el estudio y pues obviamente tienen que contar anteriormente pues lo que es el problema como tal. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Alguna petición, queja, reclamo, solicitud, PQRS? Profe, pues yo ya había adelantado, o sea, mi compañero y yo habíamos adelantado la primera hoja del trabajo, la primera página, ¿cierto? Porque eso es un Excel. Pero Ajá, sí, creo señorita. que lo que nos hace falta es como aumentarle un poquito, porque tenemos, o sea, ya vamos llenando todos los ítems, pero pues tenemos en resumen o justificación como muy poquito. O sea, dependiendo a Sí, eso, pues sí nos habíamos basado un poquito como en la guía, pero pues como la profe nos había dado, la profe anterior nos había dado como un ejemplo, entonces nos basamos fue como en ese sí. ejemplo y la verdad es que vamos haciéndolo como muy poquito. Y la segunda página pues está bien complicada también, o bueno, yo por lo menos no la entiendo. No te preocupes que yo creo que hoy quedamos listos con la primera página. Ya la próxima sesión, sí, yo creo que terminamos todo el proyecto como tal. ¿Está bien? Listo, profe, gracias. No, tranquila, lo que tú necesites con mucho gusto. Bueno, entonces, si quieres me puedes leer el resumen. ¿Está bien? Pues, profe, si Recuerda que aquí alcanzamos, estamos. sí, sí me gustaría. Dale. Listo, ya ahora un momentico, por favor. Bueno, como título teníamos falta de control sobre el trabajo, ya me hizo la corrección. Ujú. Sí. En resumen, tenía la falta de control en el entorno laboral es algo que afecta a la productividad y el bienestar del trabajador. Además, ocasiona diferentes problemáticas psicológicas como lo son el estrés, la ansiedad, em, el estrés, la ansiedad, ay, discúlpenme un segundito, y la impotencia de los colaboradores. Por eso es que esta propuesta de investigación busca analizar las causas y consecuencias de la falta de control sobre el trabajo. Ese era el resumen que La nosotros falta. teníamos. Ajá, sí, no, mira que pues está bien, pero sí hay que ampliarlo más. Y por ejemplo, ¿cómo lo pensamos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? Con diferentes tipos de estrategias, incentivando al colaborador en cuanto a reconocimientos, generando incentivos, generando bonificaciones. ¿Cómo vamos a hacer que el trabajador pues no tenga ese tipo de problemáticas? ¿Cierto? Listo, profe. ¿Escuchas? Ajá, entonces, Sí, como sí, señor. meterle los tipos de estrategias que necesitamos ahí en el resumen. Ah, bueno, ¿Está bien? Entonces, sí, una de las estrategias, ¿cuál podría ser?
bonificaciones, reconocimientos, porque tú sabes que dentro de las empresas pues casi nunca se hacen reconocimientos a los buenos trabajadores y eso genera que uno prácticamente esté haciendo las cosas bien, ¿cierto? Y no le genera un reconocimiento, pues es como uno se siente como si lo que usted está haciendo no está llenando al jefe inmediato o algo está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de estrategias nosotros podemos utilizar? ¿Está bien? Hay esa parte. Listo, profe. Entonces, porque el resto ya tenés la finalización, la tenés bien. Entonces me gustó. Pero entonces métele ahí como unas tres estrategias que se pueden utilizar. Porque ya identificaste Ya. el problema. Ajá. Bueno, muy bien. Las palabras claves. Dice así, se incluyen una vez está elaborado todo el ejercicio de investigación formativa. Tras el resumen, se deben de escribir las palabras claves, los cuales se utilizan con fines de clasificación para los documentos que puedan incorporar en bases de datos. Y de esta forma agilizar la búsqueda, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, unas palabras claves pueden ser las palabras que más se pueden repetir, conceptos que prácticamente no conozcamos para las personas que prácticamente te vayan a revisar el proyecto de investigación, que en este caso pues soy yo, ¿cierto? Entonces pues esas palabras que más se repiten y las palabras que más, pues que casi no las conozcan como tal dentro del proyecto. ¿Queda claro? ¿Cuáles palabras colocaste? Nosotros pusimos autonomía, estrés, impotencia, bienestar, productividad y laboral. Laboral. Muy bien. Pues se supone que son mínimo 10 pero bueno, ahí está bien. Ahí las podemos dejar, esas las podemos dejar. ¿Está bien? ¿Queda claro? Listo, profe. Muchísimas gracias a la compañerita que está pues dándonos su opinión sobre el proyecto y que ha ido avanzando. Bueno, la justificación. La justificación pues prácticamente siempre es muy importante, ¿cierto? Expone las razones que justifican la relación del proyecto de investigación formativa en torno al contexto productivo. Entonces, ahí, ¿cierto? Entonces vamos a enfocarnos en el contexto productivo, social, aspectos institucionales, aspectos pedagógicos, aspectos ambientales, ¿cierto? Cómo destaca su impacto, cuál es el impacto que va a tener. Mira que aquí nos dice pues las preguntas que nosotros podemos desarrollar dentro de la justificación, ¿cierto? Y aclara quiénes serán los beneficiarios directos y el alcance social que tendrá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un impacto social que puede tener eh, para para tu proyecto, ¿cierto? Entonces, la organización, en este proyecto de investigación se destacan las estrategias que impulsan o motivan a nuestros colaboradores a que tengan un bienestar, no sea solo laboral, sino que social, porque cuando ellos se sienten bien dentro del trabajo o dentro de la organización, pues va a generar que, que se sientan bien, ¿cierto? Y puedan, pues, ese positivismo lo puedan llevar a lo que es la comunidad, ¿cierto? Entonces, ese puede ser un impacto social. Y eso que lo estoy pensando aquí de una, ¿cierto? Pero bueno, sí, eso ya aparte de por ejemplo, eh, la parte económica. Mire, entonces, eh, las, el impacto económico que tiene este proyecto de investigación aporta no solo en lo monetario, sino que aporta en cuanto a la generación de nuevas estrategias que impulsen o motiven a que el colaborador dé el 100%, no solo el 100%, sino que el 200% de la productividad. Y eso aporte pues a la empresa, ¿cierto? Entonces, eso es demasiado importante. Entonces usted va investigando, ¿cierto? ¿Cómo puede ser esa justificación en cuanto a los aspectos productivos, sociales, aspectos institucionales, aspectos pedagógicos, tecnológicos, entre otros, ¿cierto? Por ejemplo, la parte tecnológica. Se genera con este proyecto de investigación. Yo lo estoy diciendo así, ¿no? Pero obviamente tú lo amplías. Con este proyecto de investigación en cuanto a la tecnología, se quiere generar es que, bueno, hayan tipos de test de personalidad que aporten para que el trabajador dé el 300% dentro de su trabajo, ¿cierto? Hoy en día, pues ustedes saben que prácticamente casi todo lo hace la inteligencia artificial y hoy en día pues hacen las entrevistas, hasta las hacen
la inteligencia artificial en cuanto a una realidad virtual, ¿no? Donde tú vas tomando decisiones y dependiendo de las tomas de decisiones, pues te van generando, pues, como una valoración, una puntuación. Entonces, hasta ahí queda claro. ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Sí, Bueno, aquí estamos haciendo el ejemplo con, con la compañerita, pero miren que acá vamos a ver la justificación. Uy, es que esta está demasiado larga, ¿cierto? Pero aunque hay dos textos, pero yo creo que hay muchos caracteres. Aquí tocaría corregirla un poquito, pero vamos a leer la primera parte. La salud mental de los profesionales de la salud es crucial, ya que sufre un alto riesgo debido a las exigencias de su trabajo, lo que puede afectar tanto su bienestar como su desempeño. Este proyecto busca desarrollar estrategias preventivas efectivas para abordar problemas de salud mental como estrés, agotamiento y ansiedad en estos profesionales. Miren que casi hoy en día, pues casi todos los proyectos de investigación están enfocados a lo que es lo que tú también estás hablando, ¿no? ¿Cierto? De la parte del bienestar laboral y lo que es prácticamente la salud mental, el estrés, ¿cierto? La presión laboral. Entonces, la necesidad, voy aquí, la necesidad de investigar este tema radica en la falta de programas adecuados de prevención en el entorno sanitario, lo cual afecta no solo a los trabajadores, sino también a los pacientes. Los principales beneficiarios de esta investigación serán los profesionales de la salud, incluyendo médicos, enfermeras, psicólogos y demás trabajadores del ámbito sanitario. Entonces, mira que ahí se está enfocando muchísimo en lo que es prácticamente el problema como tal, pero no está teniendo muy en cuenta lo que es el ámbito tecnológico, el ámbito económico, ¿no? Porque más que todo, pues no sé por qué, porque es como de administración en salud. ¿Está bien? Bueno, entonces la justificación, recuerden que ahí están las palabras, ustedes ahí pueden preguntar. Obviamente, si ustedes necesitan algo, yo con mucho gusto les colaboro. Yo siempre mantengo pendiente de mi celular, ¿cierto? Así que aquí de todas maneras se los voy a dejar de una vez en el chat. ¿Está bien? Si tienen alguna pregunta, obviamente, pues no me vayan a escribir a las 12 de la noche. A ver, vamos a ver acá el chat. Ay, 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 ay. Mi madre, mi madre. Deme un momento. Bueno, aquí se los voy a dejar mi número de celular. Ahí con mucho gusto se les colabora a todos. Bueno, seguimos. Está lo que es antecedentes sobre el estado actual de la temática. Recuerden que siempre es muy importante en estos proyectos de investigación, pues generar un antecedentes, cómo empezó, en qué año, ¿cierto? Y cómo es el estado actual de la temática. Entonces, vamos acá a seguir con lo que es, con lo que es la guía. A ver. Para los antecedentes, la revisión de la literatura es una síntesis original de las teorías y trabajos de investigación fáctica, de campo o empírica. Recuerden que fáctica tiene que ver de campo o empírica, ¿cierto? Recuerden que hay muchas teorías que prácticamente se han generado de manera empírica, ¿cierto? A través de la experiencia. Sobre el tema en el que se refiere el estudio por realizar, el aprendiz deberá consultar las bases de datos del SENA y hacer una recopilación actualizada de los 3 últimos años de lo escrito sobre el tema. La revisión de la literatura debe ser un apartado donde el lector descubre cuál es el problema no resuelto por la comunidad científica y que se quiere abordar mediante el estudio propuesto. Recuerden que pues anteriormente pues prácticamente los antecedentes se generaban pues con muchos años de antecelación. Hoy en día pues prácticamente dentro del proyecto de investigación se hace unos antecedentes
en los 3 últimos años. Recuerden que desde el año 2010 al año 2025 el mundo ha venido cambiando muchísimo. Nosotros hemos evolucionado, se supone, más de 1000 años, ¿cierto? Como en 15 años. Obviamente por lo que es la nanotecnología, la inteligencia artificial, ¿cierto? Hoy en día hay muchísimas cosas que nos han ayudado a evolucionar de una manera muy drástica y muy rápida. Entonces, por eso es que hoy en día se hace, ¿cierto? Unos antecedentes de los últimos 3 años. Obviamente usted tiene que buscar unas teorías, ¿no? ¿Cierto? Teorías que generen que tengamos unos buenos antecedentes y que nos puedan ayudar en este tema, pues, que está trabajando nuestra compañera y que están trabajando, pues, todos los aprendices que están en este tema de la investigación. ¿Está bien? Recuerden que yo los voy revisando, ahí ustedes lo van subiendo y yo lo voy revisando. Bueno, aquí algo muy importante. Para la identificación del problema es necesario contemplar las necesidades expuestas en el mapa mental y realizar una delimitación de las mismas. Es un primer momento, se hace una descripción de la situación actual del problema, se define el ámbito espacial, donde se realizará la propuesta, sin ampliarlo. Recuerde que es muy importante, pues, identificar, pues, dónde se va a generar. Por eso yo te decía ahí, por ejemplo, se puede colocar la ubicación es ayudando a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Medellín, ¿cierto? Entonces tenemos que ubicar pues dónde se va a hacer el tema central, ¿cierto? De el problema como tal. Se indica de forma clara cuál es el problema y quiénes lo tienen. Se describen cuáles son las causas que lo generan. En un segundo momento se describen las consecuencias que acarrea la problemática detectada y se pronostica qué sucedería si no se resuelve el problema, ¿cierto? Entonces, miren que aquí hay unos tiempos muy importantes que nos pueden identificar, ¿cierto? Por ejemplo, usted investiga ahí cuál es la situación actual del problema, ¿cierto? Usted también puede investigar aquí, esta parte de aquí, a ver, espérate. Se describen las causas que lo generan, ¿cierto? Y después se describen las consecuencias que acarrea la problemática detectada y se pronostica qué sucederá si no se resuelve el problema. Entonces hay como 4 preguntitas en este texto que usted puede solucionarla dentro de su problema como tal, ¿cierto? Entonces, yo creo que es más que todo de investigación, ¿sí o no? ¿Hasta ahí claro, señoritas? Sí, profe. Si hay alguna petición, queja, reclamo, solicitud, ¿hasta ahora bien? Profe, yo tengo una Profe, yo tengo una pregunta. duda hasta cuándo. Dime. Claro que sí, cuéntame. ¿Me escuchas? Eh, yo estoy de esas pendientes que tengo y el mapa conceptual y esta propuesta de investigación en las grabaciones anteriores estaban a cargo de la profe Carmen. ¿Ustedes hicieron algún Ajá. cambio? O sea, con esta información, yo porque yo ya había enviado el entregable de mapa mental, entonces no sé quién lo va a calificar y me faltaría Yo lo trabajar voy en a esta calificar. propuesta. Entonces me voy a avanzar en la clase Ajá. solamente de hoy. Ajá. Sí, te basaste en la sesión del día de hoy. ¿Está bien? Sino que, a ver, yo te explico, ¿está bien? Eh, la profesora es profesional en otra área. Yo soy administrador de empresas, entonces yo soy el instructor encargado del área de investigación en este año, porque a todos nos han cambiado. Entonces, me pidieron el favor de que les colaborara en este programa de desarrollo publicitario para que generemos una buena investigación y evaluemos lo que es el mapa mental y la elaboración del proyecto, de la propuesta de investigación. ¿Está bien? Sí, señor, pero entonces el mapa mental lo va a calificar es usted. Sí, ujú, sí. Ah, ok, porque es que por eso no me conecté en la sesión anterior, porque yo pensé que era un refuerzo sobre ese tema y yo ya me Ajá. había avanzado en la primera grabación de la profe Carmen, entonces quedo atenta pues como a sus observaciones cuando califique esa evidencia. Claro que sí, con mucho gusto. No te preocupes que ahí estamos ahí activos para poder calificarte. Gracias, profe. Bueno.
Entonces, en la pregunta de investigación, siempre es muy importante tener en cuenta que, aquí está. Para la pregunta, es necesario tener en cuenta que guarda estrecha relación con los objetivos de la propuesta y la revisión de de la literatura hecha. Para ello, escriba una pregunta cuya respuesta es la solución del problema planteado. Recuerde que nosotros vamos a identificar el problema y para ello le vamos a hacer una pregunta que vamos a poder resolver, ¿cierto? Entonces, ¿qué pregunta se puede hacer? ¿Qué pregunta tú colocaste, Angie? ¿Nos puedes comentar, por favor? Disculpe, profe, ¿en qué parte? En la pregunta de investigación, ya te muestro. Pregunta de investigación, estica aquí. Profe, pues teníamos cómo afecta la falta de control sobre el trabajo en el bienestar del empleado y la productividad. Muy bien, esa pregunta está excelente. Ajá, esa pregunta está muy buena que nos prácticamente ahí estamos dándole solución, pues no dándole solución, sino que estamos entrando en contexto en cuanto a la problemática de tu proyecto de investigación. Entonces, mire que es una pregunta cortica, ¿cierto? Y está muy bien. Bueno, el tipo de población o conjunto de elementos del objeto de investigación. Nosotros tenemos que identificar pues la población, el tipo de población, ¿cierto? Pues y prácticamente esto se hace pues en lo que es una fórmula como tal, que no sé si ustedes la conocen, pero la vamos a conocer la próxima sesión. Espero pues que la otra sesión pues motiven a sus compañeros para que ingresen a las clases, a las sesiones. Bueno, el objetivo general que tiene las siguientes características. eh, bueno, aquí está el objetivo general, objetivos específicos, marco teórico, para el tipo de investigación. Bueno, aquí está lo que es, deme un momento, por favor, deme un momento. Bueno, entonces, población o conjunto de elementos del objeto de investigación. Yo le decía a la compañerita que nosotros tenemos que enfocar un lugar, ¿no? La ubicación en la cual se va a hacer ese tipo de investigación y qué a quién le va a dar solución, a qué tipo de organización, a qué tipo de empresa, a qué tipo de asociación, a qué tipo de sociedad, a qué tipo mm, de entidad, ¿cierto? Entonces, tenemos que generar, ¿no? Investigar a quién va a beneficiar como tal este proyecto de investigación. Pues la compañera, pues prácticamente ya la tiene ahí clara, ¿no? Cierto que es a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad tal. Bueno, recuerden, el objetivo general es darle solución a la pregunta como tal, ¿no? ¿Cierto? Entonces recuerde que empieza con verbo infinitivo, ¿cierto? Que es ir, ¿cierto? Entonces, aquí está, el objetivo general. Tiene las siguientes características. Se relaciona con el problema y la pregunta de investigación, lo que yo les decía ahorita. Es concreto, se redacta con lenguaje claro y sencillo, inicia su redacción con un verbo en infinitivo, incluye qué se quiere hacer mediante la investigación, a dónde se quiere llegar y mediante qué las respuestas a estos interrogantes conllevan a la respuesta a la pregunta problemática ya formulada. Miren que aquí pues prácticamente, ¿cierto? Es lo que, miren que aquí está como la pregunta, ¿cierto? ¿A dónde se quiere llegar? Y mediante qué las respuestas a estas interrogantes conllevan a la respuesta a la pregunta. Recuerde que empieza todos los objetivos generales y objetivos específicos. Y si nosotros vamos a generar una estrategia del día de mañana, van a empezar con verbo infinitivo. Entonces tiene que ser un verbo que abarque prácticamente que generalice, ¿cierto? Las respuestas a el problema y la pregunta de investigación. Bueno, vamos con los objetivos específicos. Ustedes que, por ejemplo, ¿cuál fue el objetivo general que colocaron, Angie?
para corregírtelos Profe, de si una quiere vez. lo... Sí, exacto, se lo voy a leer, pero pues no estoy segura. El objetivo Ok. general es analizar la falta de control en el trabajo e implementar estrategias para promover un entorno laboral saludable y productivo, buscando el bienestar y la productividad de los empleados. Bueno, ese analizar casi, pues sí es algo pues que sí es bueno, ¿no? ¿Cierto? Pero, por ejemplo, ¿cuál fue el primer objetivo que colocaste, el objetivo específico, para poder analizar? El general, no, pues ¿Generalizar? el general fue el que le acabo de leer. Ajá, sí, y el específico, ¿cómo empieza? El específico empieza a Ah, muy bien, y el establecer segundo, canales de comunicación. Ajá, dice analizar y el tercero desarrollar. entonces mira que ese analizar lo tienes que cambiar, Ok, el del porque es, general. ¿cierto? Ajá, el general. Listo. Entonces está, ¿el primero cuál es? Establecer, ¿lo leo todo Establecer. o hasta ahí? Si quiere, si usted quiere, puede cambiarlo por diagnosticar. Ya el segundo puede ser establecer. ¿Y el tercero cuál es que es? Desarrollar, Ajá, muy bien. Ahí sí ya queda como en orden, ¿cierto? Porque primero diagnosticamos, después, ¿cuál fue el segundo que te dije? analizar. No, ese analizar hay que cambiar. Bueno, primero, Ah, no, primero, no, 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 me no, dijo ya, diagnosticar, establecer, luego establecer, establecer. luego desarrollar. Ajá. Ajá. Exactamente, mire que ahí pues ya prácticamente va de manera consecutiva, ¿cierto? Para poder nosotros analizar como tal en nuestro objetivo general. Si van viendo que es como una consecuencia, ¿cierto? Empieza de menor a mayor. ¿Qué hacemos primero con el objetivo general? Si es amplio, pues nosotros tenemos que ir un paso a paso. Analizamos, generalizamos, diferenciamos, ¿cierto? Y podemos aplicarlo con un informe, puede ser. Queda claro hasta ahí. Sí, profe. Sí, bueno, muchísimas gracias. Espero que sí, espero que sí. Bueno, ahí están los objetivos, ciertos específicos, las actividades para lograr el objetivo, que prácticamente si ya tienen el objetivo, pues ustedes ya lo pueden investigar. Está el recurso para desarrollar la actividad, informes, encuestas, diagnóstico, inventario de necesidades, el ciclo PHBA, matriz DOFA, como ustedes quieran, cuáles son los resultados que se tomaron y cuál es el producto final, ¿cierto? En el producto pues ya podemos poner ahí informe, ¿cierto? Como tal. Entonces, vayan trabajando hasta ahí, ¿cierto? Vayan trabajando hasta ahí y seguimos en la otra sesión, ¿les parece? No sé si la hacemos para el día de martes para que empecemos ya de una vez a terminar esta actividad. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, Profe, o sea, dejar listo antes de la próxima clase, etapa uno, que es preparación, y con usted trabajamos ejecución, o al menos tenerla adelantadita para poderla revisar. Exactamente. Ajá, sí, sí, señorita. ¿Cómo nos fue? ¿Sí quedó claro o no? Yo creo que está entendible. sí, profe, pues Esto, es un esto poquito es, extenso, la verdad. sí, es bastante extenso. Recuerden que aquí pues yo no los voy a decir, bueno, hagan esto rápido, 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 que ustedes tienen su tiempo. No, yo hasta donde podamos trabajar, hasta ahí le hacemos. ¿Está bien? El hecho obviamente es que quede todo terminado, pero me gustaría que este tema quedara muy, muy claro. Por mi Bueno, parte, sí, profe. entonces, muchísimas gracias, señorita, gracias por estar aquí. Porque pues sí, ¿verdad? Es como complicado cuando se conectan tan poquita gente, pero uno les entiende, ¿no?
Entonces, muchísimas gracias, que mi Dios me los bendiga, cuídense mucho. Yo les envío el link de la grabación para que ustedes puedan ingresar a la sesión anterior y a esta como tal. Entonces me dan tiempo para mañana. ¿Está bien? Para que los demás Sí, también lo señor, puedan muchas revisar. gracias. A ustedes, muchísimas gracias, muy amable, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, feliz noche. Hasta luego, profe. Feliz noche.